Descubierto el sepulcro de Santiago entre la Alta Edad Media y una parte de la Baja, la península ibérica está, en su mayoría, gobernada por los musulmanes. Solo el norte, más próximo a la costa, es la ruta por la que los cristianos pueden caminar sin miedo. El Camino del Norte fue durante mucho tiempo el gran protagonista del peregrinaje, pero según fue avanzando la Reconquista y las tierras y caminos, ciudades y pueblos eran conquistadas por los reyes cristianos, fue cediendo poco a poco su protagonismo. En nuestro recorrido de hoy, seguiremos ese camino, que en buena parte bordea el mar, aunque de vez en cuando visita el interior de estas tierras camineras para contemplar mugas y términos cargados de historia, o descubrir lugares imposibles donde todo es posible. Hondarribia, la ciudad amurallada que fue la llave para entrar en Castilla. Pequeños grandes puertos patria de hombres que vencen a diario un mar respetable. Islas de cine. Guernica, la villa cuya tragedia lloró todo el mundo. Castro Urdiales, una ciudad fundada por los romanos, de la que ya da cuenta Plinio. Una santillana del mar que, sin mar, custodia la Capilla Sixtina del arte rupestre. Liébana, donde el tiempo parece detenerse. En el agua no existen los idiomas, pero un río puede separar dos países como lo hace el Bidasoa, frontera natural entre Francia y España, con Hendaya a un lado y al otro Irún. Al cruzarlo, los peregrinos no solo cambiaban de país, sino también de perspectiva. Ya pisaban Guipúzcoa, y a partir de ahí, Compostela y la tumba del apóstol estaban a menos de 700 kilómetros. Para que no haya duda sobre el carácter de la ruta, hay que apresurarse a decir que el puente internacional se llama de Santiago. Nada más entrar en Irún, encontramos la enorme iglesia de Nuestra Señora del Juncal y la ermita del mismo nombre, en la que sobrevive una virgen negra, que en realidad nunca lo fue, y la leyenda cuenta que apareció sin saber cómo ni de dónde entre los juncos del Bidasoa.
La llegada a la antigua villa medieval de Fuenterrabía u Hondarribia, considerada en tiempos, debido a su posición estratégica, la llave para entrar a Castilla, está anunciada por la visión de sus murallas y su bahía. También por la silueta del Palacio de Carlos V, hoy parador nacional. Entrando a la ciudad por la Puerta de Santa María, nos abrimos paso hacia la calle Mayor y el Casco Viejo. El autor de Nuestra Señora de París, Víctor Hugo, visitó la ciudad durante su exilio y dejó constancia de sus andanzas y viajes por la zona en su libro Los Pirineos, donde la describe como un pueblo de oros con campanario agudo al fondo de un golfo azul. Dirección Donostia, pasamos ante el santuario de Guadalupe, del que son devotos los marineros, que dan por buena la leyenda de que su Virgen gótica, del siglo XV, fue el antiguo mascarón de proa de algún navío hundido, antes de que la encontrasen unos pastores alertados por la luz cegadora que emitía. Luego, toca ascender al Heckibel. El monte es una joya geológica desconocida, pero que no pasa desapercibida en cuanto se la intuye. El peregrino o peregrina tal vez esté interesado en saber los más de 4.000 millones de años que tiene la tierra que pisa. En la bahía Pasaitarra, creada por el mar y rodeada de montañas, se cuentan historias legendarias de marineros vascos y peregrinos de toda Europa. Es un puerto que tiene una historia bastante interesante porque era el puerto de los grandes galeones, sobre todo de aquellos que partían de aquí a Terranova, tanto a pescar bacalao como a cazar ballenas, y esos grandes galeones se construían aquí, sobre todo aquí, ¿no?, en Pasaia. Y este espacio es Albaola, es la factoría de la cultura marítima, así la llamamos, Itsas Kulturfaktoria en euskera, y es un lugar donde lo que hacemos es recuperar ese pasado. Por aquí pasa el camino de Santiago, el de la costa, que estuvo abandonado durante mucho tiempo y se ha recuperado. Y bueno, es un camino que está obviamente asociado con la navegación porque aquí venían barcos del norte de Europa principalmente, venían barcos de muchos lugares que traían peregrinos. Y bueno, algunos venían aquí directamente y hacían el resto del camino caminando, otros directamente iban a Santiago por mar. Hay muchas leyendas de los monjes celtas de los siglos VI, VII, que navegaban desde Irlanda, desde Bretaña, que venían aquí. Yo lo que creo es que en el pasado seguramente la navegación hacia Santiago sería probablemente un medio privilegiado. No todo el mundo podría pagárselo, pero desde luego era lo más rápido, era lo más seguro, porque estamos hablando de épocas en las que hacer el camino no era una cosa muy segura. Un auténtico fiordo es este escenario por el que el Cantábrico penetra hasta Pasajes de San Juan, o Pasaia Don Ivane, del que el propio Víctor Hugo dejó un retrato soberbio. Es este un lugar magnífico y encantador, como todo cuanto tiene el doble carácter de la alegría y de la grandeza. Este rincón es uno de los más bellos que yo haya visto. Y sin duda inspirador, puesto que aquí escribió una buena parte de su obra maestra, Los Miserables. Pasajes siempre supo acoger a los peregrinos que hasta aquí llegaban por tierra o por mar. ¿Cómo nació todo esto? Bueno, pues esto fue ocupado por la organización de ocupas. Se alojaron los ocupas y el cura del pueblo, difunto Perico Zapirain, me comentó: oye, Satur, ahora que está cogiendo fuerza el camino ese del norte, ¿qué te parece que montaríamos ahí? Hablamos con el ayuntamiento y montamos un albergue. Bueno, y así fue. Y aquí nos pusimos allá por 2009, abriendo desde marzo a octubre y recibiendo con todo agrado a peregrinos. Antes, en la antigüedad, en la Edad Media,
se llamaba Hospital a la Hospitalidad. Se les da hospitalidad. ¿Qué es dar hospitalidad? Es recogerlo, darle un abrazo y darle lo que hay en casa. Hospitalidad. Y este tiene el nombre de Hospital de Peregrinos. Hay una anécdota pequeñita. Cuando esto abrimos y la gente del pueblo leía hospital y me decía: Satur, ¿pero qué tenéis ahí arriba? ¿Enfermeras, médicos, cirujanos? Si en los siglos XVI y XVII era obligado para el peregrino tomar un batel para cruzar la bahía, hoy la travesía es un regalo que permite sentir la brisa marina en el rostro y contemplar cómo las escarpadas laderas del Jaizkibel y el Uría abrazan el mar. Aquí se ha modernizado todo, pero el paso es el paso. El camino seguirá siendo siempre el camino. Les hace ilusión porque pasan en barco por primera vez y me parece que no hay otra etapa con barco hasta San Vicente de la Barquera. Entonces me piden a ver si les puedo sellar la compostelana, pero no tenemos matasellos de eso. Solo son 100 metros, pero es curioso. Al otro lado de la bahía, Pasai de San Pedro conserva sus rasgos marineros, sobre todo en el caserío que se levanta frente al muelle. En sus angostas calles se encuentra el peregrino con la iglesia de San Pedro, levantada en el siglo XV gracias al dinero de sus pescadores. Una entrada esplendorosa en San Sebastián es la que puede hacerse por el monte Ulía, con la capital ya a la vista, en un arco panorámico que va de la isla de Santa Clara al Casco Viejo y el monte Urgul. Las primeras noticias de Donostia provienen del siglo XI y se refieren a un monasterio que ocupó el lugar que se había usado como punto de observación del paso de las ballenas. El nombre a la ciudad se lo dieron los peregrinos que se alojaban en un hostal que hubo a orillas del río Urumea, junto a la antigua muralla que protegía la vieja Puebla y que siglos más tarde fue destruida. No olvidemos que San Sebastián, además de mártir en Roma, era el patrón de los viajeros. El poeta Gabriel Celaya, que nació aquí, la define: esta ciudad abierta, puramente ideada, esta ciudad no dada, sencillamente humana, esta ciudad que siempre se quiso sin murallas y que todo lo acepta y es bella para nada. Hay mucho que ver en San Sebastián, desde sus célebres playas urbanas hasta la Basílica de Santa María del siglo XVIII, donde se encuentra la patrona de la ciudad, la Virgen del Coro. La mezcla de lo antiguo y lo contemporáneo la evidencian las sedes del ayuntamiento, inaugurado como casino en el año 1887, y del espacio museístico del Cursal, obra del arquitecto Santiago Moneo. Y por supuesto es casi obligado acercarse a dos de las esculturas más celebradas de nuestro país: la construcción vacía de Oteiza en el Paseo Nuevo y el Peine de los Vientos de Eduardo Chillida. Orio, puerto pesquero famoso por sus traineras, contaba en el siglo XVI con un convento de trinitarios llamados amparadores de peregrinos, tal vez porque los reyes católicos habían dejado ese paso exento del pago de un maravedí por alojamiento.
Muy cerca, Zarautz. Antiguo pueblo de pescadores de ballenas, la localidad conserva varios edificios medievales, así como algunas de las villas de veraneo que le dieron fama. Al lado, Guetaria, la patria chica de Juan Sebastián Elcano, el primer marino en dar la vuelta al mundo, y de Cristóbal Valenciaga, que revolucionó la moda del siglo XX. El monte de San Antón, conocido por su forma peculiar con el nombre de Ratón de Guetaria, es, gracias a su ubicación geográfica, una atalaya desde la que divisar a los enemigos y avistar el paso de las ballenas. Guetaria fue y es un hito del Camino de la Costa, pues contó en tiempos con 2 hospitales. Poco más allá está otra hermosa villa fortificada, Zumaya. Situada en la desembocadura del río Urola, ofrece notables vestigios jacobeos, como la ermita de Santiago, situada junto a la playa y vecina del Museo del pintor Ignacio Zuloaga, nacido en Eibar, que alberga cuadros suyos de Goya, El Greco o Zurbarán. El siguiente pueblo de este camino del norte, Deva, se dice que fue fundado por balleneros que abandonaron la pesca para dedicarse al comercio de lanas y otros menesteres que enriquecieron su puerto. Siguiendo la línea del mar, alcanzamos Mutriku. Ondarroa, en la desembocadura del río Artibay, ya es Vizcaya. Pueblo de historia medieval y marinera, sus calles estrechas y empinadas, amontonadas sobre la ladera, y su puente viejo son testigos de su recia personalidad. Es el momento de abandonar momentáneamente la costa y movernos hacia el interior, en dirección a Guernica.
Pasamos por Marquina Xemein, con la iglesia de Andramari, del siglo XVI, uno de los monumentos religiosos de mayores dimensiones del País Vasco. Y la Puebla de Bolívar, al pie del monte Oitz, que fue la cuna de los antepasados de Simón Bolívar. En la colegiata de Cenarruza se fundó un hospital de peregrinos en el cercano 1836. Abandonada durante años, hoy es monumento nacional del País Vasco y monasterio cisterciense, que conservando el espíritu del pasado, se ha abierto como nueva posada para los peregrinos. Se impone regresar a la costa para alcanzar la isla de Gaztelugatxe, en Bermeo, donde hubo un hospicio para peregrinos, y hay ciertas marcas con forma de huella, distribuidas en diferentes puntos, que la leyenda dice que son algunas de las pisadas que dejó el propio Juan el Bautista, cuando al pasar por el litoral quiso tocar tierra en aquel sitio. Dispuestos a ascender la complicada escalera que lleva hasta ella, conoceremos la ermita en homenaje al degollado, que algunos estudios datan incluso en el siglo IX y que guarda varios exvotos de marinos salvados de algún naufragio y una vieja tradición. Quien logre completar la zigzagueante escalada con sus 241 peldaños y toque hasta 3 veces la campana, podrá pedir un deseo que le será concedido y logrará ahuyentar de sí a los malos espíritus. Hoy en día se ha hecho conocido mundialmente por ser el escenario natural donde se rodaron algunos episodios de la serie Juego de Tronos, en la que se convertía en la fortaleza Rocadragón. Bermeo es un pueblo de singular personalidad. Sus marineros han surcado todos los mares conocidos, llevando su nombre hasta los últimos confines. El río Oca, nacido en el cercano monte Oitz, regala en su desembocadura a Mundaka una zona de amplias marismas y un estuario con extensos arenales. La UNESCO declaró la zona Reserva de la Biosfera, entre otros motivos por ser un lugar en el que las aves que huyen del frío del norte de Europa se refugian y descansan antes de volar hacia el cálido sur. Tristemente famosa por el bombardeo salvaje que sufrió durante la Guerra Civil, Guernica, fundada en 1366 por Don Tello, hermanastro de Pedro I el Cruel, rey de Castilla, solo conserva el patrimonio histórico, artístico y jacobeo que dejaron en pie las explosiones. Y 2 piezas de gran calibre escultórico. El Monumento a la Paz, obra de Eduardo Chillida, y la llamada Gran Imagen en su refugio, de Henry Moore. Por supuesto, resulta obligado ver el roble a cuya sombra firmó Fernando el Católico los fueros de Vizcaya.
lo han sucedido otros a lo largo de los tiempos con la esperanza de ser dignos de versos, como los que les dedicó Tirso de Molina. El árbol de Guernica ha conservado la antigüedad que ilustra a sus señores, sin que tiranos le hayan deshojado, ni haga sombra a confesos ni a traidores. Tras alcanzar Derio y el monte Archanda, entramos en Bilbao, que antes de ser una ciudad, era un sitio donde se rendía culto al apóstol Santiago, a orillas del río Nervión. La futura gran capital creció en la Edad Media, cuando era un asentamiento de mercaderes. Que los peregrinos usaran un viejo puente que vadeaba la ría hizo que ésta se convirtiese en un importante puerto de entrada y salida para el comercio. El núcleo urbano creció a partir de la margen izquierda. Comerciantes, agricultores y marineros vieron surgir los primeros edificios y las primeras calles. El mundo entero es un Bilbao más grande, escribiría Miguel de Unamuno, hijo notable de la orgullosa población, que imprime su personalidad incluso a sus ciudadanos más disidentes, como el poeta Blas de Otero, que si en algunos de sus versos dijo que había nacido en una ciudad de monte y piedra, con la mejilla manchada por la más burda hipocresía, en otros tuvo que reconocer que sólo ella podía dar sentido a sus pasos sobre la tierra. Bilbao hoy es una ciudad abierta, luminosa, cuando lo permite la lluvia. El símbolo más internacional es el Museo Guggenheim. Baracaldo, en la margen izquierda del Camino del Mar, es parte de lo que se llama el Gran Bilbao. A su lado, Sestao es el otro gran foco industrial de la zona. Y Portugalete, antigua villa medieval amurallada, que al parecer causó la admiración de los reyes católicos cuando pasaron por ella. Hoy tiene como símbolo su famoso puente colgante, que fue el primero de su clase en el mundo, y guarda en la iglesia de Santa María del siglo XIV una imagen de Santiago Matamoros en la batalla de Clavijo. Pasado Santurce, salimos del País Vasco por Muskiz, Ciérvana y Somorrostro, que abren el camino hacia Cantabria. Castrourdiales fue un asentamiento prehistórico, donde los romanos fundaron después una ciudad y un puerto,
que con el tiempo, poblado de pescadores, se convirtió en lugar de paso obligado para los peregrinos. Su iglesia gótica de Santa María de la Asunción del siglo XIII se alza sobre un acantilado al lado de su castillo, uno de los pocos que quedan en la región. Los antiguos caminantes se acercaban desde aquí a Islares y cruzaban en barca la ría de Oriñón para llegar a Laredo, que fue un importante punto de entrada para los peregrinos, llegando a contar con 3 hospitales para atenderlos cuando desembarcaban en su bullicioso puerto, el mismo del que zarpó hacia Flandes para casarse Juana de Castilla, la presuntamente loca, hija de los reyes católicos, y al que arribó su hijo, el emperador Carlos V, camino de su retiro en Yuste, 6 décadas más tarde. Su llegada se celebra cada año. Colindres, en la desembocadura del río Asón, donde se dice que se armaron para el viaje de Cristóbal Colón, la Pinta y quizás la Santa María. En una colina cubierta por un encinar se encuentra el monasterio franciscano de Monteano, que parece mirarse en la distancia con el de Santa María del Puerto, ya en Santoña. En esta localidad, situada a los pies del monte Buciero y donde hubo también un hospital de peregrinos, fue muy importante el monasterio benedictino de Santa María del Puerto, que llegó a controlar gran parte de las instituciones religiosas de la zona y del que sobreviven su hermosa iglesia románica y en su interior una imagen gótica de la Virgen, que se supone que fue llevada a América en el viaje del descubrimiento. Pasados Escalante, Noja y el Cabo y Faro de Ajo, Somo nos permite atisbar, al otro lado de la bahía, la ciudad de Santander. La capital muestra inmediatamente al recién llegado sus tesoros: el Palacio de la Magdalena, el Gran Casino del Sardinero y el Hotel Real, la Catedral de Santa María de la Asunción, el Paseo de Pereda, Puerto Chico,
pronto dan ganas de hacer lo que hacían los peregrinos del pasado, tomarse con calma la ciudad. Cuando el sol por Mogro ya declina, desde su pico abárcase en eclipse la tristeza del mar santanderina. Yo soy trabajador social y tengo un cometido muy concreto en la prisión del Dueso. Formo parte de la Junta de Tratamiento y hago mis labores ahí de informes y de trabajo social y tal. Hace más de 35 años generamos como intuitivamente un programa que no sabíamos ni cómo se llamaba el programa ni en qué iba a resultar. La persona que está ayudando a los demás descubre que tiene valores que él desconoce. Entonces, cuando una persona, a través de un esfuerzo y un trabajo hacia los demás, descubre que tiene valores, pues es una posibilidad de perdonarse por su delito y de incorporarse a la vida del ciudadano con otra actitud y otro pensamiento prosocial, ¿no? También es verdad que hay un pilar fundamental en el albergue, que es Ernesto Bustio. Ernesto Bustio, Güemes, segunda. Cuando te vas de vacaciones, llevas el coche abarrotado, que no te cabe nada más, dices, bueno, y te vas a hacer 800 kilómetros con una mochila, con 4 cosas, y todavía a menudo dices, si esto me sobra, y esto también, y esto también. Quiere decir que es un poco un despertar a una sociedad de consumo que nos está manipulando ferozmente, que no tenemos suficiente con nada, sino que hay que ir alimentando cada vez más necesidades y nunca estamos satisfechos. Lo que pasa, una cosa es saberlo, diríamos, teóricamente, y otra cosa es experimentarla. Y el caminante, cuando camina, experimenta esa verdad, que no me hace falta tanto calzado ni tanto vestido, sino lo más elemental para llegar a Santiago, para llegar al final del camino de la vida, que es la muerte. ¿Quién es Ernesto? Pues Ernesto es fundamentalmente un cura obrero. Ernesto es un viajero antiguo. Ernesto es alguien que viene después de ese gran viaje por Latinoamérica con el Land Rover ese que tiene 700.000 kilómetros, 4 continentes, ha ido hasta Senegal, ha trabajado en las minas de oro de Venezuela. Él regresa aquí hasta casa y él comienza poco a poco a hacer un pequeño lugar de encuentro de jóvenes. Luego entramos en contacto con el Camino de Santiago. Estos son los míos, dice, ¿no? Estos son los caminantes. Yo he viajado por todo el mundo, me han ofrecido las casas, me han ofrecido comida donde no la tenían, donde tal, se han quitado de dormir en una cama para dármela a mí. Sigue siendo cura de 2 parroquias y es un personaje que para mí ha vivido 3 vidas en una. Seguimos por paisajes majestuosos que constituían una ruta peligrosa para los peregrinos, pero que son hoy un regalo para los sentidos. Lo que confirma la llegada a Santillana del Mar. Aquí encontramos la colegiata de Santa Juliana, de la que surge por contracción el nombre de la localidad.
que ha dado fama mundial a la bella Santillana del Mar es que en ella está la cueva de Altamira, lo que se ha llamado la Capilla Sixtina del arte rupestre. Se ha abierto en un museo una réplica exacta que da una idea muy aproximada del sitio real, en el que, como dice una vez más el poeta Diego, sentimos que estamos rodeando una fábula de escudos, Santillana sin mar. Los horizontes sueñan aún manadas de bisontes, y los siglos de Dios duran desnudos. Agotando ya las últimas etapas de nuestro paso por Cantabria, llegamos ahora a Comillas, conocida con el sobrenombre popular de la Villa de los Arzobispos por la cantidad de personalidades eclesiásticas surgida de su antigua universidad pontificia. Entre sus maravillas están la Plaza Vieja, la iglesia parroquial y la Villa Quijano, conocida como El Capricho, un edificio modernista proyectado por el arquitecto Antonio Gaudí y construido entre 1883 y 1885. Llegamos ahora a San Vicente de la Barquera, que según nuestro poeta vive en equilibrio entre la vela, la muerte y el sueño. Para visitar el santuario de Nuestra Señora, cerca de la entrada al puerto, y el sugestivo casco histórico que se concentra en un risco bajo el cual se extiende la villa marinera. San Vicente de la Barquera fue un puerto clave para la corona castellana y un punto de desembarco de numerosos peregrinos, acogidos por los muchos hospitales con los que contaba por aquel entonces. Tras reponerse de la fatiga y curar sus enfermedades, partían hacia Asturias. Antes de imitarlos, nosotros vamos a desviarnos hacia las montañas para disfrutar de otro lugar extraordinario. El monasterio de Santo Toribio de Liébana, casi escondido entre los árboles del monte de la Biorna, final de etapa para muchos peregrinos a lo largo de los siglos. Hasta este apartado rincón de la Liébana habían llegado en el siglo VI, según algunas fuentes desde Toledo y según otras desde algún lugar de Andalucía, unos cuantos monjes que deseaban vivir entregados a la oración y la vida comunitaria bajo la guía de un abad, hoy conocido como Santo Toribio de Palencia. Un siglo más tarde, uno de los frailes benedictinos, del que no se conoce el nombre y al que le hemos dado el de Beato de Liébana, escribe los Comentarios del Apocalipsis, un auténtico fenómeno difundido por toda Europa, donde analizaba el hermético texto de San Juan, que a la vez convertía casi en una novela de aventuras donde el Salvador vencía a la bestia y Jesucristo resucitaba para derrotar al mal.
Su otro gran éxito fue el O Dei Verbum, con el que se oponía con uñas y dientes a las teorías del arzobispo de Toledo. Al hacerle frente, se convirtió en el primer ideólogo de la Reconquista y, de paso, en pionero al reivindicar la figura del apóstol Santiago como guía del cristianismo y ayuda divina para sus ejércitos. 3 décadas más tarde, en el año 813, se descubrió el sepulcro del santo en Compostela. Mira, y Antonio haciendo foto aquí en... El camino nos ha traído hasta el reino encantado de los picos de Europa. 300 millones de años han sido necesarios para que estas montañas presenten su actual topografía. Para los celtas, este Mons Vindius, el Monte Blanco, era un dios que hizo invencibles a astures y cántabros. Un autor anónimo escribía en el año 1913: «La tierra no vive sin un alma que la sepa vivir».